Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia que nosotros realizamos. En esta ocasión tenemos al doctor Juan Marrojo Cortés, abogado especializado en gestión pública y derecho gubernamental, consultor público y privado en contrataciones del Estado, arbitraje y derecho administrativo, egresado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con más de 12 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Contamos a partir de mi incorporación a la Orden de Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Ha cursado y culminado satisfactoriamente durante el 2013 al 2014 el programa de especializado de formación de árbitros en contrataciones con el Estado, organizado y conducido y desarrollado íntegramente por la Universidad ESAM, con convenio con la Organización Superior de las Contrataciones del Estado, OCE. En esta ocasión tenemos la conferencia Análisis exegético del procedimiento de liquidación de contrataciones de obra pública. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero agradecer por la invitación del instituto. Efectivamente, el día de hoy queremos hablar un poco sobre el análisis exegético del procedimiento de liquidación de contrato de obra pública. Para comenzar, me gustaría primero ubiquémonos un poco en esta temática de las contrataciones públicas. Sé que muchos de ustedes ya deben de tener conocimiento al respecto, pero es importante un poco ubicarnos para poder saber de qué exactamente es lo que vamos a hablar esta noche. En principio, todos ya sabemos que una parte del derecho en general, el derecho que es muy amplio, es el derecho administrativo, aquel derecho en el que vemos las relaciones entre los particulares y el Estado. Este derecho administrativo engloba una serie de múltiples actividades que los funcionarios públicos o servidores del Estado deben desarrollar o que pueden desarrollar bajo el principio de legalidad para poder hacer efectivas las funciones de las entidades a las cuales pertenecen. Desde ese punto de vista, tenemos una de las actividades que es el acto administrativo, otra que es la de normar, otra que es la de emitir actos de administración y también tenemos la de celebrar contratos administrativos. Entonces ya tenemos el derecho en general, el derecho administrativo como parte del derecho, y tenemos como parte del derecho administrativo una parte todavía más pequeña que son los contratos administrativos. Ahora bien, dentro de los contratos administrativos, nuestra ley de contrataciones, ya desde inclusive normativas muy antiguas, hemos entendido que tenemos que dividirlos en 3 escenarios o 3 etapas, ¿no? Todos ya sabemos que las contrataciones del Estado tienen 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de actos preparatorios, en donde elaboramos nuestras bases, hay un requerimiento, hay un expediente de contratación, etcétera, etcétera, que se llaman actos preparatorios. Luego tenemos una segunda etapa, y esta segunda etapa, como todos conocemos, es la etapa del proceso de selección. El proceso de selección básicamente no es otra cosa que los pasos, los procedimientos, los términos y condiciones en los cuales la entidad, a través de un comité o a través ahora del órgano encargado de las contrataciones del Estado, que forme parte de la entidad, escoja a la persona natural o jurídica que va a proveer un bien, un servicio o una obra para el Estado. De este modo, tenemos ya entonces, recapitulando, la etapa de actos preparatorios, la etapa del proceso de selección y finalmente la etapa de ejecución contractual. Tengo mi requerimiento, tengo mis bases, tengo mi convocatoria, empiezo el proceso de selección, tengo un comité, selecciona a la empresa, persona natural o jurídica, que va a realizar la prestación objeto del contrato. Finalmente, gana la buena pro, firma el contrato y se viene el proceso de ejecución de ese contrato, que es a lo largo de toda la prestación. Repito, sean bienes, sean servicios o sea obra. Finalmente, en la ejecución del contrato, en la última parte, en la culminación del contrato, cuando ya se ha terminado el contrato, para 2 únicos tipos de contrataciones, consultorías de obra y obras, la ley ha entendido que se debe liquidar el contrato. Es decir, hay una liquidación del contrato de consultoría de obra y hay una liquidación del contrato de obra. Entonces,
De este modo ya nos estamos posicionando básicamente en lo que es la temática del día de hoy. Es decir, estamos analizando el procedimiento de liquidación del contrato de obra pública, lógicamente, estamos en contrataciones con el Estado. La última etapa, que es la culminación de la etapa de ejecución contractual, que forma parte de los contratos administrativos, los contratos públicos, que a su turno forma parte del derecho administrativo y que el derecho administrativo es parte del derecho. Bien, lo que pretendemos hacer el día de hoy no es básicamente analizar la figura de la liquidación como tal desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería. Entiendo que en las universidades del Perú, las profesiones de ingeniería conocen bastante el tema de la liquidación como un componente importante de la inversión pública. No queremos hacer eso, básicamente lo que queremos, y es por eso justamente la temática exegética del tema, es analizar, escudriñar un poco con los antecedentes que han venido dándose a nivel normativo, pero fundamentalmente el artículo 209 del actual reglamento de la Ley de Contrataciones, del actual texto único del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344/2018-F. Eso es lo que queremos hacer. Queremos darle un enfoque, más bien desmenuzar el artículo desde el punto de vista legal para poder entender cuál es este procedimiento, a qué apunta, para qué nos sirve y qué es lo que finalmente queremos conseguir. Pero viendo un poco el procedimiento y no poder caer en deficiencias de interpretación respecto del artículo actual. Queremos llegar a eso, queremos analizar eso y esperamos sea de su agrado. Pues bien, vamos a empezar analizando primero un poco en el tiempo cómo es que se ha venido dando la disposición normativa. Si bien es cierto que hay normas todavía más antiguas que el entonces texto único ordenado del reglamento de la Ley de Contrataciones, ojo en ese entonces, y adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 084/2004, consideramos que este es todavía más importante. Me desempeño como árbitro, y muchos de los que seguramente están viendo esa temática de arbitrajes, etcétera, hasta el día de hoy, aunque suene irrisorio, es posible todavía encontrar algún tipo de controversias dentro de esta normativa. Y como ustedes saben, en la Ley de Contrataciones, si bien es cierto que las leyes por mandato de la Constitución se rigen desde el día de su vigencia en adelante, aplicando la teoría de los hechos cumplidos, es cierto que en contrataciones se tiene una interpretación especial en la medida de que cuando uno es postor y tiene las reglas claras para firmar un contrato, no sería dable que luego el Estado modifique esas reglas, modificando la ley o el reglamento, y te cambie la temática original que tú habías acordado, habías pactado con la entidad, en el momento justamente de discutir los términos de las bases. Entonces ya sabemos eso, a partir de ahí vamos a hacer un pequeño análisis de las disposiciones normativas. En ese entonces era el artículo 269 del entonces reglamento de la Ley de Contrataciones, de la famosa ley del CONSUCODE, en realidad el reglamento, y establecía una serie de procedimientos que son muy parecidos a los que todavía el día de hoy tenemos. ¿Cuál es la diferencia en ese entonces que teníamos? Pues la diferencia estaba básicamente aquí, que establecía que se tenía 60 días para presentar la liquidación, o un décimo del plazo, el que se resulte mayor, para presentar, la liquidación de parte de la entidad. Luego vamos a ver en detalle ese procedimiento, pero ahora un poco analizando y buscando diferencias, vamos a encontrar que la entidad tenía 30 días para contestar, ¿no? Es decir, el contratista hacía la liquidación, tenía 60 días o un décimo del plazo de ejecución, el que resulte más alto. Pero la entidad solamente tenía 30 días para revisarlo y pronunciarse, ¿no? En lo demás, también es importante revisar que, por ejemplo, aquí se señalaba que la liquidación quedaba consentida en este párrafo. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, deberá pronunciarse dentro de los 15 días de haber recibido la observación. De no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En que una de las partes observe las observaciones, en tal supuesto, dentro de los 15 días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de una controversia. Cualquiera de las partes. Más adelante lo vamos a ver, ya no se utiliza esta fórmula cualquiera de las partes, sino que se utiliza la fórmula de el que haya observado, ¿no? el que ha observado.
Avanzamos en el tiempo, se deroga esa disposición normativa y aparece la que nos acompañó por bastante tiempo, que era el decreto legislativo 1017, que aprobaba la ley de contrataciones. Y entonces teníamos un nuevo reglamento, que era el decreto supremo 184/2008 que ha tenido también muchas modificaciones, bueno, 3 modificaciones si mal no recuerdo, pero que básicamente este es el tenor que nos importa analizar para efectos de lo que estamos viendo el día de hoy. Como ven, aquí hay ese cambio que les había dicho, porque si bien es cierto que aquí la entidad, el contratista, tenía 60 días para presentar la liquidación, ya se establecía que eran 60 días más los que debía tener la entidad, y es que los 30 días para revisar la liquidación eran muy cortos. Ojo, nótese además que no solamente es para pronunciarse la entidad, sino que eventualmente, y como repito, lo vamos a ver más adelante, ese plazo también es posiblemente para que la propia entidad practique una nueva liquidación, de tal suerte que no era equitativo, el legislador entendió que no era equitativo darle 60 días al contratista para que haga la liquidación y solo 30 para que la entidad lo haga, ¿no? Entonces se equipara ese tema y ya ambos tienen 60 días, y en lo que habíamos visto, nuevamente se sigue utilizando en esta norma la fórmula cualquiera de las partes, ¿no? Es decir, en este párrafo en particular nuevamente se dice ya, si después de 15 días no estás de acuerdo con las observaciones a la liquidación, bueno, cualquiera de las partes puede solicitar el arbitraje, ¿no? Y el resto es un poco parecido, la dinámica del artículo no cambia mucho, se mantiene. Finalmente tenemos, bueno, todavía no finalmente, todavía tenemos una nueva modificatoria, que es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Ya hemos avanzado, ya no es ley de contrataciones y adquisiciones, ya en el anterior se hablaba del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en este caso el decreto supremo 350/2015 EF, vigente desde el 9 de enero del 2016, pero solo hasta el 2 de abril de 2017. Ojo, hasta entonces, porque en este entonces sale este decreto supremo que modifica muchos artículos, y es que se había modificado también la ley, la 3225, y ante esas modificatorias, felizmente este artículo no cambia, así que se puede decir que esto estuvo vigente completamente hasta el 30 de enero de 2019, este texto del artículo 179, liquidación del contrato de obra. La liquidación del contrato de obra, en este caso, nuevamente se mantiene 60 días para que el contratista presente la liquidación, 60 días para que la entidad lo revise, observe o practique una nueva. Y vemos que en el caso de una de las partes no acoja, lo que estábamos observando en las anteriores normativas, aquella debe manifestar por escrito en el tal supuesto. Aquí cambia la figura. ¿Se acuerdan que decía cualquiera de las partes? Ahora usan una nueva metodología y dice la parte que no acoge las observaciones, debe solicitar dentro del plazo previsto en la ley el sometimiento de esta controversia a conciliación arbitraria. Ya no cualquiera de las partes, sino la parte que no acoge las observaciones. En el resto de la temática, repito, se mantiene algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo el tema del análisis de que la liquidación se practica en precios unitarios, no obstante se ha pactado el contrato en otra modalidad de contratación. Y ahora sí, por fin llegamos al artículo que vamos a analizar ampliamente el día de hoy, que es el artículo 209, ya del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estamos hablando del texto único, del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344/2018 EF. ¿Ok? Este ya es el último, ¿no? El vigente desde el 30 de enero de este año. ¿Ok? Nuevamente se mantiene 60 días para que se... Bueno, ahorita lo vamos a analizar en detalle, pero se mantienen los 60 días. Se mantiene la misma fórmula. Sí, aquí hay un cambio también importante, que es importante tomar nota, porque por ejemplo esto no había, es innovador, pero se señala que una vez que se presenta la liquidación se le corre traslado, ¿no? El supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios cálculos, ¿no? Es
decir, aquí hay un análisis de la supervisión respecto de la liquidación, a diferencia de las disposiciones anteriores, en donde, como vemos, no había ese trámite, solamente decía 60 días para presentar y 60 días, la entidad era la que lo revisaba. 60 días y 60 días, y no había ese otro plazo. En cambio, en el último artículo hay un plazo de 60 días o un décimo del plazo vigente de la recepción de la obra, y después de esto tiene 60 días más todavía el supervisor o inspector para presentar sus propios cálculos, ya. Ojo, estos dos plazos son concurrentes. Estamos hablando del plazo de la entidad, del contratista, perdón, y del supervisor. Y finalmente, nuevamente el mismo esquema, y se vuelve a utilizar la fórmula, la parte que no acoge las observaciones. Bien, hemos hecho un pequeño análisis en el tiempo, cómo se ha ido dando esta temática de la liquidación del contrato de obra, pero vayamos un poco a entender la temática. ¿Por qué es importante liquidar? Partamos por ahí y luego vamos analizando, ya como hemos ofrecido exegéticamente el artículo. El OCE nos ha dicho en reiteradas oportunidades, varias por cierto, que la finalidad de la liquidación tiene dos finalidades. Establecer el monto final de la inversión, es decir, establecer finalmente cuánto costó la obra, finalmente cuánto costó la consultoría de obra. Si es que vemos el otro artículo de las liquidaciones del contrato de consultoría de obra, no es el tema, pero es un poco parecido. Entonces, el primer objeto de la liquidación es ese. Queremos saber cuál fue, al final de cuentas, con adicionales, con ampliaciones de plazo, con gastos generales, con reajustes, con penalidades, si es que las hubiere, lo que haya habido durante todo el tema de la ejecución, por eso es la parte final, la culminación. Queremos saber finalmente al Estado cuánto le costó esa inversión pública. Eso es lo que queremos saber. Primer objeto. Y el segundo objeto deriva de ahí mismo. Es decir, si yo ya sé cuánto costó finalmente, más o menos, la inversión pública del contrato que yo celebré con la entidad, es decir, celebré la obra de un puente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto finalmente le costó al Estado ese puente? Le costó X soles. Hasta ese momento ya se han realizado pagos a cuenta, porque las valorizaciones son pagos a cuenta. El contratista debe haber solicitado varias valorizaciones. Las que se le han pagado, o tal vez no, tienen de repente valorizaciones de gastos generales, etcétera, etcétera, o valorizaciones de adicionales de obra que pueden haber sido pagados, no haber sido pagados. Los que fuere, hay ya pagos a cuenta que se han realizado. Entonces, el monto final de la inversión se resta, de ese monto se resta lo que ya se le dio como pago al contratista. Si producto de esa resta se determina un saldo positivo, será con saldo a favor del contratista, la entidad le deberá al contratista. Si por el contrario el resultado final será un saldo negativo, se entiende que quien le debe es el contratista a la entidad. Entonces el segundo objeto de la liquidación es determinar al final de cuentas quién tiene un saldo a su favor, o el contratista que la entidad le debe, o la entidad para que el contratista se lo devuelva. De ese modo se va a sincerar la ejecución contractual en cualquiera de los dos escenarios y finalmente nadie tendría que deberle a nadie. Entonces, esas son las dos finalidades que persigue la liquidación del contrato de obra. Para eso se ha establecido este procedimiento y para eso se establece cómo es que la ley de contrataciones pide que se haga este procedimiento de liquidación del contrato de obra. Repito nuevamente, al comienzo señalábamos que no queremos ver este análisis desde un punto de vista técnico de ingeniería, sino que lo queremos ver desde un punto de vista básicamente normativo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque sabiendo normativamente cómo está estructurado el procedimiento de liquidación, vamos a no incurrir en responsabilidades para aquellos que estén viendo en este momento contratos de obra y puedan atender mejor la administración de sus contratos, ¿no? Y no se les pase este tema. Pues bien, analicemos entonces primero, vamos a avanzar solo un ratito al artículo
211, la declaratoria de fábrica o memoria descriptiva. Conjuntamente con la liquidación, y aquí lo dice, con la liquidación, el contratista entrega a la entidad los planos post-construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. Quiere decir que estos documentos, memoria descriptiva valorizada o declaratoria de fábrica, el que corresponda entregar cualquiera de estos dos, y los planos post-construcción, no forman parte de la liquidación, sino que los entregan con la liquidación. Se acostumbra usualmente que sean parte de la liquidación estos planos, planos reformulados, la memoria descriptiva, etcétera, etcétera. Pero como vemos, la norma es clara, no forma parte de la liquidación. Se presentan en conjunto, sí, se presentan con ellos, sí, pero no son parte. Quiere decir que la liquidación es un tema independiente. Analicemos el artículo. Como ya vimos, a diferencia de las normativas anteriores, ahora empezamos el procedimiento de la siguiente forma. Paso fundamental para pasar al procedimiento de liquidación es que se haya recepcionado la obra. Bueno, recibido, un término correcto, pero bueno, la ley de contratación se utiliza el término recepcionar, recepción de obra. Una vez que el comité de recepción ha dado su conformidad y ha recibido la obra, se empieza o se genera inmediatamente la oportunidad para presentar el siguiente paso, que es la liquidación del contrato de obra. Y aquí establece la ley lo siguiente: el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de 60 días o un décimo del plazo de ejecución, el que sea mayor, el que se cuenta desde el día de la recepción de la obra. Es decir, hoy se firma la recepción de obra, desde aquí el contratista tiene 60 días o un décimo del plazo de ejecución. Si ese un décimo es mayor a 60 días, 61, por ejemplo, el plazo será de 61, ¿no? Y lo presenta la entidad. Ahí está, ¿ya? Ok. Este también es un tema interesante que hay que analizar, ¿no? Porque acá se señala lo siguiente: de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Esto tampoco tenía en las fórmulas anteriores, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque justamente la última parte del artículo 209 dice: no procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Entonces, para que no queden dudas, aun cuando se sobreentendía, se ha establecido esto. Es decir, lo normal es que no hay ninguna controversia, recepciono la obra y desde ahí cuento mis 60 días o el un décimo si es mayor. Pero si ha habido alguna controversia, ¿a qué se refieren las controversias? Ese es un tema importante. No cualquier disputa, no que el contratista diga: oye, me falta pagar una valorización. Esa no es una controversia. Para la ley de contrataciones y para su reglamento, las controversias son aquellas cuestiones que estén sometidas a arbitraje o a conciliación, porque son los dos únicos mecanismos establecidos por la propia ley para la resolución de conflictos. Entonces, si tenemos una conciliación en camino o un arbitraje en camino, desde el día que terminen, recién desde ahí se empezará a computar este plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes no es posible proceder a la liquidación. Entonces, por eso es que se establece que el plazo se cuenta desde la recepción de la obra, desde el día siguiente de la recepción, o desde que haya sido resuelta o haya quedado consentida la controversia que exista, la última, ¿no? La novedad que se ha incorporado, como les repito, es que dentro de los 60 días o el equivalente a un décimo del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, nuevamente la misma fórmula, lo mismo que para el contratista, el supervisor o inspector presenta a la entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Ojo, aquí ya no se aplica esta misma fórmula que para el contratista. ¿Por qué? Porque no es dable que el supervisor, si es que hay controversias del ejecutor pendientes, siga estando atado a un procedimiento que ya no es el suyo. Porque además él, es decir, el supervisor, si es que es
contratado de forma externa, también tendrá que presentar su liquidación de su contrato, la liquidación del contrato de consultoría de obra. Entonces, a él no se le ata a esta condición. Es por eso que él sí lo presenta. Sí o sí, 60 días o 1/10 del plazo de ejecución, el que resulte mayor, desde la recepción de la obra, él tiene que presentar sus propios cálculos. Pero, si es que hay controversias, lo único que él hace es excluir esos cálculos que estén en controversia. Por ejemplo, estoy ya por recibir la obra, pero hay una controversia sobre mayores gastos generales. Entonces, el consultor de la supervisión, es decir, el consultor de obra de supervisión, entrega sus cálculos de la liquidación, pero lo que no hace es considerar dentro de esos cálculos esos gastos generales que están en un arbitraje o en una conciliación por el contratista. ¿Por qué? Porque son controversiales. Todavía no se ha determinado, el árbitro no se ha pronunciado todavía si es que le corresponden esos gastos generales, y si es que les corresponden esos gastos generales al contratista, ¿cuánto es que le corresponde? Lo mismo ocurrirá con ampliaciones de plazo, no sé, con cualquier controversia que esté pendiente y que tenga algún vínculo respecto a la liquidación. Ahí no hace ningún cálculo el supervisor, lo deja de lado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el primer procedimiento. El primer paso fundamental es: se recepciona la obra, el contratista tiene 60 días para presentar su liquidación, o 1/10 del plazo de su ejecución, el que sea mayor. Paralelo, en ese mismo tiempo, el supervisor o inspector presentan los cálculos, sus propios cálculos de la liquidación. Es decir, independientemente de que lo que haga el contratista, yo hago mis propios cálculos, sin considerar aquellos que estén relacionados a controversias pendientes. Un tema importante que podemos tocar aquí en la experiencia que nos ha tocado vivir es el hecho de que la liquidación que nosotros estamos viendo aquí, antes, justamente es importante por esta nueva añadidura, antes se amarraba al supervisor a que se pronuncie sobre la liquidación del contratista. Como vemos, nunca en las temáticas de las disposiciones normativas anteriores participaba la supervisión. Y el día de hoy tampoco participa como se hacía participar, porque en buena cuenta se le daba la liquidación al supervisor para que lo revise y presente un informe y dé su conformidad a la liquidación. Pues esa no es la fórmula que han optado en la actual disposición normativa del reglamento, sino que presente sus propios cálculos y ya la entidad disgregará cuál es el correcto o el que corresponda. No se le quita, en otras palabras, la responsabilidad a la entidad a través de sus funcionarios competentes de finalmente revisar, aprobar, observar o de hacer ser necesario practicar una nueva liquidación. Eso sigue siendo, y se ha determinado ahora con claridad, que es responsabilidad de la entidad. Entonces va a ser interesante ver las nuevas bases que se publiquen ahora o que se estén publicando, o las controversias que se vean más adelante en los arbitrajes, cuando la entidad le traslade esa obligación que tiene, repetimos, de revisar, analizar, aprobar, observar o trabajar otra liquidación, se la traslade a la supervisión. Antes se hacía así, a través de las bases se le trasladaba al supervisor. Veremos ahora cómo se maneja eso, pero como vemos, el reglamento es claro. El supervisor no se pronuncia sobre la liquidación del contratista, simplemente lo va a presentar sus propios cálculos. El 209.2 sigue el procedimiento. Ya se presentó y ahora seguimos el procedimiento. Dentro del plazo de 60 días de recibida la liquidación formulada por el contratista, la que presentó la entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando o elaborando otra, notificando al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. Esto es muy importante porque aquí sí hay un montón de controversias y justo hemos traído una opinión de OCE que se las vamos a dejar para que la analicen al final y para que vean, hay algunos temas que uno no concuerda con el OCE, bueno, pero que vamos a ir analizando cómo es que realmente dice el artículo, ¿no? O no lo dice. Entonces, ya se presentó la liquidación, la entidad tiene 3 opciones para responderle al contratista. Primera opción, lógicamente, te la apruebo.
en cuyo caso no habrá controversia y todos felices. Le aprueba así como lo presentó el contratista. Si el contratista dijo que me tenías un saldo, la entidad reconoce que es ese saldo, te lo apruebo y no hay más discusión, todos felices y todos contentos. Pero también puede observar la liquidación, pero también puede elaborar una nueva. En cualquiera de los casos tiene que notificarle al contratista, y desde que le notifique el contratista tiene 15 días. Desmenucemos un poco esto. La entidad entonces, en el tema de la aprobación nos queda claro. En el tema de la observación, que es un tema muy recurrente en las entidades públicas, se acostumbra a observar temas formales como documentos, se acostumbra a observar temas ligados a que no adjuntaste tu resolución de aprobación de adicional, el formato de tu liquidación no es el que nosotros como entidad acostumbramos tener, ese tipo de observaciones. Pero hace un momento veíamos cuáles son las dos razones y objetos de la liquidación. Determinar cuánto finalmente costó la inversión y quién le debe a quién. Si esas son las dos únicas razones o fines, vamos a decir así, de la liquidación, no es lógica que la observación sea documental o de forma, o que no cumpla un procedimiento, un índice específico, etcétera, etcétera, o que te faltan adjuntar facturas. No será entonces esta una observación válida, sino que la observación tiene que estar vinculado directamente al fin de la liquidación. Es decir, la observación tendrá que ser: no es cierto que el monto final de la ejecución sea 1.000.000 de soles, como lo dijiste en tu liquidación, sino que en realidad son 900.000 soles. Y en consecuencia, no es verdad que te deba 200.000 soles, sino que en realidad solo te debo 100.000. Entonces, la observación tendrá que estar vinculada a estos dos objetos. Vamos a ver un poco más adelante por qué. ¿Por qué no se puede observar lo demás? Lo vamos a ver. Y finalmente, bueno, elaborando otra, que es cuando la entidad entiende que la liquidación que presentó el contratista, pues no cumple, no satisface absolutamente nada, ¿no? Entonces dirá, es una liquidación que lo presentaron de emergencia por cumplir, se les vencía el plazo, pero no hay un cálculo detallado, no hay una estructura, no hay nada, tengo que hacer yo mi propia liquidación. Y en cuyo caso la entidad practica la propia liquidación. Desde el momento que se les notifica al contratista, el contratista tiene 15 días siguientes, ¿para qué? No para levantar observaciones. Yo les invito a que revisen esta norma, todas las anteriores que hemos visto, y nunca, el reglamento de la ley de contrataciones, nunca ha dicho que tenga 15 días para absolver las observaciones. Usualmente todos creemos que es lo correcto. Si hay observaciones, hay levantamiento de observaciones, ¿no? Es decir, si alguien me observa, yo debo tener un plazo para absolver esas observaciones. Aquí no, aquí se establece un plazo para que el contratista se pronuncie respecto de esas observaciones. El 209, en caso el contratista 209.3 no presente la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el artículo 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. Este es el trámite normal, pero puede ocurrir que el contratista no lo haya presentado. Aquí también hay una modificación respecto a la temática normativa anterior. Antes era la entidad quien lo hacía, la liquidación, si es que no lo había presentado. Pero ahora se le encarga al supervisor, es decir, ya no solo presenta sus cálculos, sino que va a trabajar la liquidación el supervisor. Y al hacerlo se debe considerar como parte de la liquidación, es decir, como un costo mayor a la liquidación, se tiene que considerar lo que le cueste a la supervisión ahora elaborar esa liquidación. Ese costo que le haya supuesto a la supervisión elaborarla, 20.000 soles, 30.000 soles, no sé, debidamente demostrado, lo tiene que asumir el contratista. Quiere decir que al final del cálculo de la liquidación se le resta al contratista. ¿Ya? Y lógicamente la entidad le notifica al contratista para que se pronuncie dentro de los 15 días siguientes, ¿no? Es decir, una vez que le entrega la liquidación,
el contratista tiene 15 días para pronunciarse. Cosa que también era diferente antes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir analizando esto. La liquidación queda consentida, 209.4, o aprobada, consentida o aprobada, según corresponda, cuando practicada por una de las partes no es observada por la otra dentro del plazo establecido. La liquidación queda consentida o aprobada cuando practicada por una de las partes no es observada por la otra dentro del plazo establecido. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo será consentida? Cuando el contratista practica la liquidación, porque la entidad no la ha aprobado. Recuerden que en el esquema de la Ley de Contrataciones del Estado, bueno, en general el derecho administrativo, es la entidad la única que tiene el poder de tomar decisiones. El único que decide. En consecuencia, no puede el contratista aprobar la liquidación, es la entidad que la tiene que aprobar. Por lo tanto, si el esquema es este y no se pronuncia la entidad dentro de los 60 días, la liquidación queda consentida. Si el esquema es este y la entidad es la que le notificó la liquidación al contratista y el contratista no dice nada, quedará aprobada. Es decir, cuando practicada no es observada por la otra dentro del plazo establecido. ¿Ya? No es observada por la otra, entonces automáticamente queda consentida o aprobada. Y este es el artículo interesante, el 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, es decir, ya no acá, sino que ya hay observaciones, esta se pronuncia dentro de los 15 días de haber recibido la observación. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta se pronuncia dentro de los 15 días de haber recibido la observación. Es decir, se presentó la liquidación, la entidad me presenta las observaciones sobre los dos objetos de la liquidación. Y entonces el contratista tendrá 15 días desde recibir la observación para pronunciarse. Nuevamente nótese el término pronunciarse, pronuncias. Se considera aprobada o consentida la liquidación, nuevamente según corresponda, con las observaciones formuladas. Es decir, si no se pronuncia el contratista, queda aprobada la liquidación con todo y observaciones. Esto refuerza nuestra teoría de que las observaciones no pueden ser documentadas ni pueden ser formales, porque si lo fueran, no tendría sentido que luego se apruebe con todo y las observaciones. Quiere decir que si la observación es al fondo, lo que decíamos, el ejemplo, no es 1 millón el monto de ejecución, en realidad finalmente son 900.000. Y si el contratista no lo observa, bueno, pues quedó consentida o aprobada con las observaciones, es decir, en 900.000. Ya no hay discusión al respecto. 209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. Ojo, entonces estamos hablando acá. Si una de las partes no acoge las observaciones, ya le pasaron las observaciones, y yo le digo a la entidad, no acoge esas observaciones, están mal esas observaciones, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. Es decir, tiene 15 días para pronunciarse. Tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita dentro del plazo previsto en la ley el sometimiento a esta controversia, conciliación o arbitraje. Ya le notificaron ya hizo el contratista la liquidación, la entidad ya pasó sus 60 días, presentó su observación, el contratista tiene 15 días para pronunciarse y dice, no acojo las observaciones. Al decirle al contratista, no acojo las observaciones, a partir de ahí tiene 15 días más para someter la controversia a arbitraje o conciliación. Si no lo somete, igual la conciliación queda consentida o aprobada con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelven según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la ley o reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Es decir, ya a este punto ya se terminó todo el procedimiento y una de las partes, digamos que el contratista, se va a arbitraje porque en el ejemplo del millón, la entidad le dijo que costaba 900.000, el contratista liquidó 1 millón, se va a arbitraje. Pero como se está yendo a arbitraje, solamente por 100.000, porque la entidad ya dio su punto de vista de que 900.000 sí se ejecutó.
Si el contratista dijo que se le debía 200.000 y la diferencia es 100.000, la controversia solamente son 100.000. La parte no controvertida se tiene que ejecutar, se cumple, se paga, etcétera, etcétera. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación, puede ser suma alzada, precios unitarios, se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. Nuevamente, lo que vimos hace rato, no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Vamos a analizar, como ya hemos visto, este es el análisis básicamente del artículo, y solamente quisiera que veamos la opinión número 160/2017. Como hemos visto, aquí está el tema más importante, creo yo, del asunto, porque vamos a tener en la práctica podemos tener problemas. Yo soy un contratista, presenté mi liquidación. La entidad pasaron 60 días y me notificó observaciones. Entonces, me notifica observaciones, ¿qué tengo que hacer? Tengo 15 días para levantar esas observaciones. Ya vimos que no hay un plazo de levantamiento de observaciones. Y si no levanto observaciones, ¿qué tengo que hacer? La norma dice que tengo dos posibilidades: pronunciarme simplemente sobre las observaciones o no acogerlas, total o parcialmente. Si no las acojo, dice la norma, tengo 15 días para señalar eso, que no las acojo. Y desde entonces tengo 15 días más para irme a conciliación o arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos para solucionar esa controversia. Entonces, ¿qué debo hacer si ya me notificaron observaciones que no corresponden? ¿Podría quedar consentida la liquidación? Yo creo que sí. Pero si las observaciones sí fueran correctas, si las observaciones de la entidad fueran al monto, como en el ejemplo que estábamos poniendo, y yo, contratista, hago mi cálculo y yo estoy haciendo bien mi cálculo, es la entidad quien no me está reconociendo de repente un adicional, se le está pasando, ¿qué hago en ese supuesto? Tendré que irme a un arbitraje. Antes, como repetíamos, la norma decía que cualquiera de las partes se va a arbitraje, es decir, podía irse el contratista o la entidad, pero ahora dice la parte que no acoge las observaciones, solicita el sometimiento de esta cosa a conciliación o arbitraje. La parte que no acoge las observaciones, se entiende en el ejemplo, sería el contratista. Eso al menos nos queda claro de la lectura simple del artículo, de un análisis exegético de la norma. Sin embargo, la opinión 160/2017, ante una opinión solicitada por Contraloría General de la República, una consulta, vamos a ver lo que resuelve el OCE a través de su dirección técnico-normativa. La consulta es la siguiente: si al amparo lo señalado en el artículo 211 del reglamento de la ley de contrataciones, ya vimos, este es en el anterior, ¿no? El 211, aquí, no cambió mucho, hay algunas diferencias, sí, pero en lo estructural no. ¿Cuál es el momento en que se consiente la liquidación de obra por ausencia de pronunciamiento por parte de la entidad, luego de subsanada la misma por el contratista? ¿Se dan cuenta? Aquí la Contraloría inclusive entiende que se subsana la observación, pero hemos visto que la norma no establece un procedimiento de levantamiento de observaciones o subsanación de observaciones. ¿En qué momento se consiente? Dice la pregunta. Y la conclusión, para no dilatar mucho el tiempo, ustedes lo pueden revisar en la página del OCE, está opinión número 160/2017 DTN. La opinión final, la conclusión final del OCE es la siguiente: cuando la entidad no hubiera sometido a conciliación y o arbitraje las controversias, ojo, cuando la entidad dice no hubiera sometido a conciliación o arbitraje las controversias derivadas del rechazo total o parcial de los cuestionamientos a la liquidación presentada por el contratista dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de dicho rechazo, la liquidación quedaba consentida con las precisiones o anotaciones que el contratista hubiera efectuado al no acoger las observaciones. Bajo esta lógica, en este sentido, quien tendría que solicitar la liquidación, la conciliación o arbitraje debería ser la entidad. Pero esta no es la parte que no acoge las observaciones. Si bien antes decía cualquiera de las partes, la corrección nos parece interesante normativamente porque soluciona el problema. Y a partir de esta modificación, este análisis, esta conjetura, este análisis del órgano rector carecería aparentemente de fundamento para que esto sea así. Y ahora tendremos que tener mucho más cuidado porque, repito, sí es interesante saber
que quien debe solicitar la conciliación o arbitraje es la parte que no acoge las observaciones. Para terminar, los efectos de la liquidación, es importante saber esto, no obstante que no es la temática en sí misma, pero es importante saber esto. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Como habíamos dicho, la liquidación es la última etapa de la culminación del contrato. Entonces, pero después de la liquidación todavía viene el pago. Es decir, ya liquidé, ahora tiene que pagarse, si es que hay un saldo a favor. Y si no hay un saldo a favor, bueno, se tendrá que cobrar o de la garantía de fiel cumplimiento, eso lo podemos ver en otra temática más adelante, o mediante alguna acción legal que la entidad pueda establecer contra el contratista. Las discrepancias en relación a los efectos vistos ocultos son sometidas a conciliación o arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra de la entidad hasta los 30 días posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista. Esto se refiere al plazo de responsabilidad que tiene el contratista para con la entidad respecto de vicios ocultos. No se computa desde la liquidación. Me parece que hay un error de ordenamiento que no debería estar aquí, esta disposición normativa, porque estos son efectos de la liquidación. En realidad sería un efecto más bien de la recepción de obra. Finalmente, ya lo habíamos visto, la declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, que se presenta en forma conjunta. Allí sí se pueden presentar observaciones, y esas sí podrían ser levantadas por el contratista si es que las ha hecho mal o no corresponden, lo cual no quiere decir que puede quedar consentida la liquidación. Por eso es muy importante el tema de la liquidación, porque la entidad, si no se pronuncia a tiempo, ya vimos que puede consentir la liquidación y el contratista tiene una liquidación consentida, sin perjuicio de que el OCE, para efectos de no amparar el ejercicio abusivo del derecho, ha establecido en opiniones que por más que quede consentida la liquidación, por más que la liquidación quede consentida, eventualmente el árbitro que vea esa controversia no puede fallar automáticamente dándole el derecho al contratista y diciendo ya, la entidad no se pronunció de los 60 días, está consentida y por lo tanto le debes 20 millones, por poner un ejemplo. No, tiene que hacer un análisis si es que esa liquidación estaba bien hecha, seguía las pautas correctas, si al menos respetó algunos principios adecuados o no, para poder finalmente decidir si es que ese consentimiento le generó o no le generó un derecho de cobro al contratista. Esto es importante porque podría ser que por dejadez la entidad no se pronuncie, si bien es cierto, dejó consentir, pero el árbitro todavía tiene un tamiz para poder analizar si es que esa liquidación respeta o no mínimamente algunos parámetros adecuados de razonabilidad, sensatez en el manejo de esa liquidación. La declaratoria de fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. La presentación de la declaratoria de fábrica mediante escritura pública es opcional. Bueno, ahí al respecto hay disposiciones de vivienda ya muy específicas que son más bien de ingeniería, pero repito, lo más importante que debemos saber el día de hoy es de que la liquidación se presenta conjuntamente con estos documentos, que no forman parte de la liquidación, sino que van de la mano, se presentan en forma conjunta. Más adelante, si tenemos otra oportunidad y de repente nos invitan, podemos ver el tema de la liquidación ya en la ley de obras por impuestos, ¿no? Se ha tomado una mecánica muy parecida, con algunas diferencias en lo que son convenios de inversión de obras por impuestos. Para aquellos que estén interesados, podría verse también esa temática que es interesante, ¿no? Pero eso es básicamente lo que queríamos explicar el día de hoy. Como ven, es importante la temática de la culminación del contrato, la liquidación del contrato de obra. Van a ver que es muy parecido el procedimiento para la liquidación de los contratos de consultoría de obra, pero en esta temática, repito, hay que tener mucho cuidado. Conclusión final, las observaciones no establecen un procedimiento de levantamiento de observaciones en la ley, sino de pronunciamiento que nos va a generar plazos para irnos a los mecanismos de resolución de conflictos. Es importante liquidar por una sencilla razón. Se debe liquidar el contrato porque al Estado le importa saber cuánto es que finalmente costó la inversión para el Estado. Y esto le va a servir como antecedente para saber si es que el dinero de todos los peruanos ha sido correctamente invertido en una determinada obra pública o una determinada consultoría. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, reciban el cordial saludo del Instituto de Capacitación Jurídica. Mi nombre es Jonathan Galvez Nieto y tengo el agrado de invitarlos al diplomado 100% práctico de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el cual se llevará a cabo a partir del 6 de julio y constará de 8 sesiones.
El operador de compras públicas es un profesional el cual tiene que estar calificado de manera integral. ¿Qué quiere decir de manera integral? Es decir, que conozca no solamente la ley de contrataciones del Estado, sino que sepa cómo emplearla, en qué momento emplearla. Esto es para la toma de decisiones. Sabemos muy bien que la ley de contrataciones, desde su creación a través de la ley 30.225, genera una figura que está plasmada en el artículo 2. ¿Cuál es esa? La discrecionalidad. Obviamente que esta toma de decisiones que tomen los funcionarios públicos tenga un impacto positivo, una repercusión positiva en los contratos del Estado. Es por eso que diplomados como el que programa el Instituto de Capacitación Jurídica tienen la relevancia a nivel social y obviamente profesional. En ese sentido, esperamos contar con su participación este 6 de julio del 2019. Gracias.